Bueno, buenas tardes. El artículo que nos correspondió es Characterizing Subjective Responses to Alcohol Among Adolescent Problem Drinkers. Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Amaya, María Castellanos, Paula Rey, Valentina Romero y Valeria Velázquez. Siguiente. Listo. En primer lugar, en la introducción, el artículo refiere que beber alcohol produce una serie de efectos farmacológicos que provocan cambios agudos en el afecto y la cognición. Según Haley et al. 2010, estas experiencias predicen el consumo de alcohol en el futuro. También que los bebedores empedernidos suelen mostrar una estimulación más pronunciada y menos sedación que los bebedores ligeros. Es decir, el licor en vez de producir una relajación o sedación activa mucho más el sistema nervioso y este patrón único de sensibilidad predice una forma prospectiva el consumo peligroso. Refieren también que esta brecha en el conocimiento es crítica porque la adolescencia es un periodo clave en el desarrollo de los trastornos por consumo de alcohol. La investigación demuestra que las respuestas subjetivas al alcohol son endofenotipos clínicamente significativos que marcan la vulnerabilidad farmacológica adquirida o hereditaria a los efectos del alcohol. En comparación con los adultos, los adolescentes se ven afectados de manera desproporcionada por el consumo patológico de alcohol y las tasas de prevalencia de desorden del uso de alcohol en el último año son más altas durante la adolescencia. Siguiente. El objetivo principal fue capturar la ocurrencia en tiempo real de las respuestas subjetivas de los adolescentes al alcohol en sus entornos naturales utilizando métodos de evaluación ecológica momentánea, EMA. El grupo de investigación de este artículo y otros han utilizado con éxito este enfoque para estudiar los correlatos afectivos y cognitivos del consumo de alcohol en adultos. Ahora, en cuanto a la parte del método, este fue dividido en 4 puntos: participantes, materiales y procedimiento, medidas y estrategia de análisis de datos. Siguiente. En cuanto a los participantes, estos fueron divididos en 2 grupos, el grupo control y el grupo de comparación. Para el grupo control participaron 29 adolescentes que consumieron alcohol al menos 2 veces por semana en el último mes. Los criterios de inclusión para este grupo fueron adolescentes entre 15 y 19 años. Los criterios de exclusión fueron personas que tuvieran antecedentes de tratamiento por alcoholismo, que su prueba de toxicología en orina diera positiva para narcóticos, anfetaminas, entre otros. También no podían participar personas que tuvieran tendencia suicida o psicótica y tampoco mujeres que estuvieran en estado de embarazo. En cuanto al grupo de comparación, la muestra de adultos fue de 36 personas, que estaba compuesta por bebedores empedernidos que no buscaban tratamiento en absoluto. Estos adultos tenían mayor a 21 años de edad e informaron haber bebido en exceso más de 2 días a la semana en el último mes. Siguiente. En cuanto a los materiales y el procedimiento, en primer lugar, los adolescentes completaron una breve entrevista telefónica para determinar si eran aptos o no para el estudio e hicieron una evaluación integral en persona que incluyó un historial médico, un historial psiquiátrico muy detallado, análisis de orina y de sangre y un examen físico. También se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los jóvenes de 18 y 19 años, de igual manera que el consentimiento informado de los menores de edad por parte de los padres. Luego de la aprobación y revisión exhaustiva, hicieron una sesión de capacitación inicial donde en esta capacitación se enseñó a los participantes a discernir los volúmenes estándar de bebidas alcohólicas mediante un manual gráfico que describía las bebidas estándar. Las sesiones de capacitación se personalizaron según los hábitos de bebida típicos de cada participante. Por otro lado, las bebidas estándar se definieron mediante parámetros establecidos por el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo. Luego de esto, los participantes completaron un periodo de premedicación de aproximadamente una semana. Se procedió luego con el protocolo para el estudio, donde este protocolo buscaba capturar los efectos del alcohol, como se muestra en la figura 1 en la diapositiva. En el primer informe se le preguntó a los participantes si habían empezado a beber y, de ser así, cuántos minutos habían transcurrido desde que empezaron a beber. Durante los informes de finalización de trago, los participantes registraron cuántos minutos transcurrieron desde que terminaron su bebida, también seleccionaron el tipo de bebida, registraron las onzas consumidas y calificaron sus estados subjetivos. Las marcas de tiempo indicaron la latencia entre el inicio del episodio de bebida y cada evaluación. También los participantes debían informar si consumían nicotina o cannabis mientras bebían. Siguiente.
En cuanto a las medidas de los participantes, los diagnósticos demográficos y desorden del uso del alcohol para adolescentes se obtuvieron utilizando el programa para niños para trastornos afectivos para niños en edad escolar. Para la muestra de los adultos, los diagnósticos de alcohol se derivaron de la entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje 1 del DSM versión 4 para pacientes. En cuanto al consumo de alcohol, el consumo de alcohol antes de la participación se evaluó mediante la entrevista de seguimiento de la línea de tiempo de 90 días con la prueba TLFB. El consumo de alcohol durante la prueba de la semana 1 se evaluó mediante TLFB y EMA. Otra parte de las medidas son los estados subjetivos momentáneos. Acá se administraron a los adolescentes dos ítems de subescalas de estimulación, energizado excitado y sedación, sedado inactivo, de la escala bifásica de efectos del alcohol. Los jóvenes calificaron los ítems en escalas analógicas visuales de 0, equivalente a nada, a 10, equivalente a extremadamente. Por otro lado, el deseo y el alto se midieron utilizando elementos individuales calificados de 0, equivalente a sin impulso y nada, a 10, equivalente a más fuerte y extremadamente. El término alto se basaba en los efectos del alcohol para preservar la lengua vernácula común de los adolescentes, lengua vernácula conocida como la lengua materna de estos adolescentes. Cabe recalcar que para todos los elementos los participantes hicieron calificaciones basadas en lo que sentían en ese mismo momento en que estaban bebiendo. Ahora, para finalizar las medidas, en cuanto a la estrategia analítica de datos, para el análisis de datos se ingresó tanto EVAC momentáneo en cada informe de final de trago como el nivel promedio de EVAC de cada participante durante el periodo de monitoreo en todos los modelos que predicen respuestas subjetivas. La variable momentánea refleja el efecto dentro de la persona, mientras que la variable promedio refleja el efecto entre personas de la intoxicación típica. Los informes de inicio de la bebida se ingresaron como covariables de línea de base en todos los modelos para aislar mejor los efectos del alcohol. Los modelos también incluyeron covariables a nivel de persona, es decir, sexo, dependencia de alcohol y niveles de consumo de referencia. Los análisis se realizaron con SPSS versión 19.0. Para examinar los cambios relacionados con la dosis en las respuestas subjetivas de los adolescentes, estimaron modelos separados para predecir cada calificación subjetiva de EVAC. Este enfoque es más sensible que el modelo de números de bebidas estándar y coincide con la investigación del laboratorio y de la EMA. El número total diario de las bebidas estándar consumidas después de cada informe momentáneo sirvió como variable dependiente. Luego, los efectos significativos se ingresaron simultáneamente en un solo modelo para identificar los determinantes más fuertes del consumo de alcohol. Para finalizar los análisis finales, compararon las respuestas subjetivas de adolescentes y adultos al alcohol en el programa estadístico SPSS. Por la parte de resultados, en la obtención de estos, a los 29 primeros participantes se les realizaron 69 ensayos, de los cuales se eliminaron algunos y quedaron 40 ensayos con 22 participantes. Esto ya que ellos ellos bebían antes de los ensayos o bebían después de los ensayos y no registraban estos, o como ya se mencionó, fumaban cannabis mientras bebían. En la tabla número 1 podemos observar que, como ya dijeron, son características por sexo, de caracterización por sexo. Entonces, aquí, como ya dijeron, los participantes tienen un rango de edad de 15 a 19 años. Adicionalmente, la mayoría de estos, un 73%, pues califican para un diagnóstico de AUD. AUD significa Alcohol Use Disorder. Bueno, en cuanto a la tabla número 2, se puede evidenciar una dependencia de asociación positiva frente a la dependencia del alcohol y los niveles de la bebida en correlación del sexo femenino ante el consumo de alcohol y sedación asociada a la dependencia del alcohol y la edad. En la tabla número 3 podemos ver los resumen de modelos GEE. Estos predicen las respuestas subjetivas momentáneas para el EVAC. EVAC significa Estimate Blood Hacker Concentration. Aquí encontramos varios puntos. Primeramente encontramos que hay una asociación positiva significativa en EVAC momentáneo e informes subjetivos de sedación. Adicionalmente hay una asociación negativa insignificante entre el EVAC momentáneo y la estimulación. También hay otra asociación significante, pero esta vez entre personas con EVAC, ya que éstas no experimentaron una menor euforia en el trago final. Y como última conclusión de esta tabla, el EVAC no influyó en el antojo para el alcohol. Bueno, respecto a la tabla número 4, se puede observar un mayor deseo momentáneo de beber alcohol que produjo niveles
más altos de consumo posterior de alcohol, mientras que por otro lado el mayor alto momentáneo produjo cantidades más bajas de consumo de alcohol posterior, con relación a la asociación entre la bebida final y la sedación momentánea de la bebida final, las cuales no muestran ninguna relación posterior y ninguna asociación entre personas de antojo o euforia. En la tabla número 5 encontramos una comparación entre adolescentes y adultos en las características demográficas y clínicas. Aquí encontramos que los adultos mayores tuvieron un consumo más alto de alcohol, mientras que por la parte demográfica hubo más participantes hispanos. Aquí también el EVAC en los adultos es niveles promedio, mientras que en los adolescentes no. En la tabla 6 se representan las intercorrelaciones entre las respuestas subjetivas con relación a otras variables separadas para adolescentes y adultos, evidenciándose la dependencia como una menor estimulación de la bebida final y mayores niveles de consumo de alcohol, demostrando una mayor asociación en los adolescentes en comparación con los adultos. En la tabla número 7 encontramos otra vez los modelos GEE de respuestas que predicen las respuestas subjetivas momentáneas del EVAC, pero esta vez para un grupo de edad. Entonces aquí encontramos que el grupo significativo en edad es para el EVAC. Y también hubo niveles más bajos en EVAC, aun cuando se controlaba la estimulación desde el inicio de la bebida. También acá en el EVAC momentáneo no hubo una significativa comparación. Por último, en la tabla número 8 se puede observar que las respuestas subjetivas son continuas y estandarizadas, al igual que los coeficientes informados representan efectos estandarizados. Ok, por parte de la discusión tenemos varios puntos. Primero, los cambios producidos por el alcohol entre adolescentes y adultos. El alcohol produjo cambios mensurables en el afecto entre los adolescentes bebedores problemáticos que fueron distintos de los observados en los adultos. Esto predijo los niveles subsiguientes de consumo de alcohol. Por ende, los adolescentes experimentaron una disminución de la estimulación y un aumento de la sedación y euforia durante la rama ascendente de la curva de alcohol en sangre. Los adolescentes tenían niveles generales de estimulación más altos que los adultos en todos los niveles de EVAC, siendo esta la estimación de concentración de alcohol en sangre. Y este efecto fue más pronunciado en los niveles de EVAC cuando eran relativamente bajos. Por otro lado, entre las diferencias encontradas en adolescentes y adultos, puede ser el alcohol como ejerce distintos efectos sobre la estimulación durante la adolescencia. Los investigadores postulan que esta confluencia de insensibilidad a los efectos desagradables del alcohol y una mayor sensibilidad a sus efectos reforzadores aumenta la susceptibilidad de los adolescentes a desarrollar problemas relacionados con el alcohol. Por ende, subrayan la relevancia clínica de la sensibilidad al alcohol entre los adolescentes bebedores problemáticos. Por otro lado, los niveles más altos de ansias predijeron prospectivamente mayores volúmenes de consumo de alcohol durante el episodio. Este hallazgo es consistente con estudios en adultos que muestran que el deseo predice mayores volúmenes de consumo de alcohol. Por esto, el ansia es fundamental para la mayoría de los modelos teóricos contemporáneos de consumo patológico. En consecuencia de esto, tenemos que la reducción de la ansiedad es a menudo un punto focal del tratamiento y que esto puede hacer avanzar también la detección clínica del consumo patológico de alcohol. Por otro lado, en las limitaciones, tenemos primero el bajo rango de niveles de EVAC examinados en este estudio va a moderar los hallazgos. También las comparaciones entre adolescentes y adultos se restringieron a dosis mucho más bajas de alcohol, porque los adultos solo registraron respuestas subjetivas después de las 2 primeras bebidas de cada episodio. Entonces, la posibilidad de que el alcohol produzca un perfil de respuesta diferente entre los adolescentes a dosis más altas es una cuestión importante para futuras investigaciones. Por otro lado, la limitación también inherente del enfoque EMA es la incapacidad para capturar el espectro completo de los efectos del alcohol bifásico. ¿Qué es esto? Los efectos que van a cambiar con el tiempo. Entonces, al inicio se siente una sensación de relajación y alegría y posterior a esto una visión borrosa o problemas de coordinación. Las comparaciones entre adolescentes y adultos se limitaron a la estimulación y al deseo. Entonces, aún no se ha probado si los adolescentes difieren de los adultos en otras respuestas al alcohol. Otras consideraciones también incluyen la falta de condición de placebo, un tamaño de muestra muy modesto y el hecho de que los participantes fueron reclutados para ensayos de farmacoterapia mucho más grandes. Entonces, el criterio de selección fue diseñado
para generar muestras compuestas por bebedores problemáticos, pero sin embargo es posible que los hallazgos del estudio no se vayan a generalizar a una población mucho más amplia de bebedores adolescentes ni bebedores sociales o adolescentes sin alcoholismo. Sin embargo, también cabe mencionar que los hallazgos son muy consistentes con el único estudio de administración de alcohol con jóvenes menores de edad que nunca habían consumido alcohol. Entonces, esto sería la investigación del artículo. Aquí están las referencias. Muchísimas gracias.